proyectos que vienen? Bueno, es importante recalcar que el Instituto Mixto de Ayuda Social ha sido un aliado natural en el país y tiene específicamente impacto en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema. Precisamente en este 45 aniversario estamos haciendo una serie de transformaciones que implican la modernización de la institución y un cambio en el paradigma de atención que lo vemos precisamente desde Puente al Desarrollo al hacer que los cogestores y cogestoras sociales vayan a buscar a las familias en pobreza y pobreza extrema. No que las familias vengan al IMAS, sino el IMAS debe de ir a buscar la pobreza extrema. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces las familias o las personas que llegan a Limas son los que ya conocen la ruta para llegar a Limas y ya han hecho un círculo permanente de visita, han sido atendidos por muchos años, pero hay muchas familias y me decía una señora en Talamanca, mire muchacho, yo entre darle leche a mis hijos y darles café y un bollo pan en la mañana y ir a hacer una cola a Limas, prefiero darles café y un bollo pan en la mañana. Y entonces mucha gente, tal vez la que está en condición de pobreza extrema, es la gente que a veces no llegaba a Limas. Por eso hay un cambio de paradigma y ahora vamos a buscar a las familias en pobreza extrema. En este momento tenemos más de 27.400 familias en pobreza extrema y en agosto entrante se unen otras 27.000 para cumplir el objetivo al 2018 de alrededor de 54.600 familias en pobreza extrema dentro del programa Puente al Desarrollo. De esa manera se recibe la intervención integral, no solamente los beneficios IMAS, sino los beneficios de otras instituciones del Estado que articulan junto con IMAS precisamente para llevar una atención y elaborar un plan familiar ordenado con el cogestor y la familia en cada uno de los hogares. Eso creo que es un reto fundamental para Limas. Y el otro reto en el que estamos es la modernización y la llegada de la tecnología. Yo he dicho por muchos años, y no es un tema de ahora, y lo estamos haciendo realidad en este momento, es la tecnología, es un elemento fundamental, clave del éxito para disminuir la pobreza. Disminución de brecha digital se convierte automáticamente en disminución de la pobreza. En ese sentido estamos trabajando con el programa Hogares Conectados. En este momento en un mes y medio, ya andamos sobre 4.500 familias que tienen en este momento en el hogar internet, equipo de cómputo y telefonía fija. Eso es un trabajo que hemos hecho coordinado con SUTEL y con el Viceministerio de Telecomunicaciones y que desde Limas ejecutamos con una dirección muy clara precisamente de que seamos el primer país de América Latina que logra unir una estrategia de disminución de pobreza a la par del instrumento tecnológico que sería Hogares Conectados. Creo que ese es un reto enorme y precisamente por eso Costa Rica recibió en este año el premio a nivel mundial por el programa Hogares Conectados, por la sensibilidad social que le da el programa, pero adicionalmente porque somos un país de punta que ya no solamente pensamos en la eliminación de la pobreza por los mecanismos tradicionales, sino en un nuevo modelo de atención a las familias que incorpora el ingrediente tecnológico que por muchos años no estuvo incorporado en la oferta programática de Limas ni del Estado. Don Emilio, con respecto a los programas para atención, principalmente hablando de tema de género, para las mujeres, tanto de la calle, así como las que lideran alguna familia y viven en la pobreza extrema. Bueno, el IMAS impacta muchísimo el tema de género. Yo siempre pongo ejemplos muy puntuales. De las familias puente en este momento, el 80% de las familias son encabezadas por mujeres cabeza de hogar. Eso es un ejemplo del rostro de la pobreza, que es un rostro normalmente femenino. Adicionalmente, precisamente el programa Hogares Conectados, el 90% de los equipos que se están entregando son a hogares con cabeza de mujer en el hogar. Es decir, mujeres que en este momento jefean ese hogar. Adicionalmente, en todos los programas y en toda la oferta programática que tiene Limas, es evidente el impacto de los recursos en la mujer. Precisamente tenemos programas como Avancemos, donde igualmente visualizamos que es mucho más de la cifra natural de la población, es decir, estamos hablando que en hogares conectados andamos sobre el 90%, pero tenemos, por ejemplo, el beneficio de que el 80% de las familias puentes son mujeres. En ese sentido también estamos trabajando
a la par de Puente en lo que llamamos ideas productivas que van dirigidos precisamente en gran proporción a mujeres para que puedan aprender a hacer un oficio, puedan sacar una carrera técnica y puedan incorporarse en el mundo laboral. Es importante recalcar que si no hay una línea entre educación, entre formación técnica, no hay posibilidad de sacar a las familias de la pobreza. Las familias pobres encontramos una serie de grupos o podríamos agrupar a las familias en diferentes grupos. Por ejemplo, el grupo de familias donde son familias en pobreza, donde hay adultos mayores y donde el Estado hace una transferencia monetaria porque ya son adultos mayores y ahí no hay posibilidad de generar más allá una idea productiva a largo plazo. Hay hogares donde hay mujeres que encabezan ese hogar, pero donde también sí es posible capacitarlas y ayudarlas para que sus hijos no dejen de ir a la escuela, es decir, para disminuir la exclusión en el sistema educativo. Y hay familias donde hay hombre y mujer y donde debemos darles instrumentos también para que por medio, por ejemplo, de fideimas puedan generar emprendedurismo, pymes y puedan salir adelante. Sin embargo, esos 3 ejemplos de diferentes grupos de familias nos evidencian cómo nuestra oferta programática no puede ser una oferta genérica, no es una receta estandarizada. Hemos ido trabajando fuertemente precisamente en definir una oferta programática que se adapte a las diferentes necesidades y a los diferentes rostros de familias que tenemos. Pero quisiera decirle también otro elemento importante. Estamos trabajando fuertemente con mujeres indígenas. Estamos impactando en un cambio que hemos hecho en los últimos meses en los modelos de ideas productivas para adaptarlos a mujeres indígenas que históricamente han estado delegadas y que ahora están incorporadas muy claramente dentro de la oferta programática del IMAS. Don Emilio, para ya ir finalizando, más de 9.000 familias en condición de inmigrantes han sido atendidas por el IMAS en este 2016. ¿Cómo avanza el tema para la atención de las personas migrantes que la situación en las fronteras de nuestro país? Bueno, la situación migratoria es una situación, como todos lo sabemos, a nivel mundial. Es un fenómeno mundial que no solamente es a nivel de Costa Rica. Costa Rica ha suscrito una serie de convenios y tratados internacionales en derechos humanos que nos ubican como un país que ha sido inclusivo y que también ve con enorme responsabilidad la atención de la población migrante. Precisamente nosotros tenemos un protocolo de atención a familias en condición migratoria. Obviamente atendemos pobreza y pobreza extrema. No es que podemos atender toda la población migratoria, atendemos la población que se encuentra con ese nivel de vulnerabilidad. Nosotros como institución somos uno más en ese proceso de articulación interinstitucional para atender los retos que significa para el país la situación migratoria que vive el mundo. Pero no lo vemos como un tema exclusivamente IMAS, vemos a IMAS como un peón más trabajando de manera articulada con otras instituciones para lograr satisfacer esos objetivos que nos lo imponen una agenda mundial en derechos humanos, una serie de convenciones internacionales que ha suscrito Costa Rica, pero además una manera de ser del costarricense que siempre ha sido solidario y debemos de entender que no todos tenemos la gracia de vivir en un país democrático como Costa Rica, con las condiciones que tiene Costa Rica, y hay hermanos en el mundo que han tenido que pasar a tener una condición migratoria para poder enfrentar sus distintas realidades. ¿Qué hace falta para determinar la cantidad de recursos que podría determinar el IMAS para esta población de migrantes afrodescendientes, principalmente en las fronteras? Nosotros no tenemos una línea presupuestaria específica para la atención de migrantes. Nosotros tenemos una atención específica para diferentes condiciones, para diferentes programas. Tenemos una oferta programática muy diversa. Sin embargo, por ejemplo, una oferta programática que vaya dirigido para niños y niñas es igualmente dirigida para un niño migrante o no migrante. Es decir, nosotros no podemos generar una línea presupuestaria específicamente para esto. Lo que hacemos es programas dirigidos a diferentes grupos poblacionales, y si esos grupos migrantes califican, se les aplica la ficha FIS y están en este momento en condición de pobreza y pobreza extrema, el Estado, cumpliendo con esos protocolos y adicionalmente con esos deberes que tenemos a nivel de país
con el mundo y porque hemos suscrito esos diferentes convenios internacionales, lo hacemos. Pero lo importante aquí es que tenemos una oferta y dentro de esa oferta las familias deben de calificar igual. No existe ninguna prioridad sobre las familias costarricenses. Las familias costarricenses son nuestra prioridad. Sin embargo, con toda responsabilidad atendemos la condición de migrante cuando califique dentro del público objetivo meta de Limas. Muy bien, don Emilio, muchas gracias. No, a ustedes las gracias y les agradecemos muchísimo el que ustedes nos acompañen en este proceso de información sobre lo que hace Limas, el proceso de modernización en el 45 aniversario de una institución como estas. Muy bien, compañeros de RTN Revista, esta es la información que tenemos desde Limas. Continúen ustedes con más en el set principal. Muchas gracias a nuestro compañero Fernando Brenes por esta información. Vamos a un corte y ya venimos con más de RTN.